parte de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, te acerca la universidad para que vayas más allá. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, para que puedas progresar y así. Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Para mí es una alegría poder estar entonces en este espacio una vez más con ustedes, en este espacio que se ha denominado el curso de Determinantes Socioculturales del Comportamiento. Espero hayan podido hacer sus entregas a tiempo de las actividades del primer corte. Ya hemos avanzado en las calificaciones, en su gran mayoría pues han tenido unas actividades satisfactorias, entonces eso también está reflejado en la nota y en la retroalimentación. Para el día de hoy, entonces, vamos a desarrollar esta agenda. En la primera parte voy a entonces hacer la retroalimentación del foro, relaciones de amor y odio entre la teoría y la realidad. Recuerden que ustedes lo hicieron a manera de lluvia de ideas, respondiendo unas preguntas orientadoras. La segunda parte, entonces, vamos a hacer también la retroalimentación del foro, lo moderno y lo posmoderno del Eros y el Tánato, que corresponde a la actividad número 3. Y para ya finalizar, entonces, vamos a puntualizar algunos conceptos claves en este curso. Entonces, recordemos que las lecturas de este primer foro, que ustedes lo desarrollaron a manera de lluvia de ideas en sus grupos, al interior de sus grupos, estábamos desarrollando precisamente todo el concepto entre la realidad y la teoría. 97 grupos o 97 de ustedes participaron en este foro de este curso y acá tenemos unas estadísticas supremamente importantes y significativas de lo que ustedes entonces construyeron al interior de sus grupos. Ante la pregunta, recordemos que teníamos 4 preguntas orientadoras para hacer este foro. Ante la pregunta, ¿cuál es la relación entre la teoría y la realidad? Tenemos entonces unos consolidados y el 32% escribió que es una explicación para la otra. Una explica la otra. Es decir, la teoría explica la realidad o la realidad explica la teoría. Tenemos entonces que con un 26% de ustedes aproximadamente respondieron ideas o lluvia de ideas en torno a la idea de que la relación entre la teoría y la realidad es una construcción de conceptos y explica los fenómenos. El 18% manifestaron entonces que las dos son objeto de estudio, ¿sí? Dentro de esa lluvia de ideas. Y tenemos entonces un 15% que nos escriben que sin la teoría no se puede explicar la realidad. Para un 9%, completando ese 100% que corresponde al 97 foros aperturados por ustedes o comentados por ustedes, con un 9% nos dicen ustedes que son complementarias las dos. Ahora bien, frente a nuestra segunda pregunta de qué ocurriría si no existieran las teorías, estas estadísticas también están supremamente interesantes. Miremos pues entonces, con el 68% las respuestas de ustedes están relacionadas con que no tendríamos soluciones en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad, ¿sí? No tendríamos soluciones o no podríamos desarrollar soluciones ante los fenómenos. El 20% aproximadamente escribieron que todo sería incertidumbre y no creíble, ¿sí? Es decir, no habría una certeza frente a lo que ocurre en nuestra realidad o ante los fenómenos de la realidad. Y un 12%, un porcentaje más chiquitico, dice que no habría ciencia, que definitivamente si no existiera la teoría, pues no habría entonces posibilidad de que tuviéramos ciencia. Vamos pues entonces a la tercera pregunta. ¿Es una relación que sirve a ambas dimensiones o beneficia más al cuerpo de conocimientos de la teoría? Entonces acá sí la sacaron del estadio. Casi el 93% aproximadamente las respuestas fueron
asociadas a que ambas se benefician mutuamente. Y un 7% chiquitico, un porcentaje chiquitico, las ideas estuvieron relacionadas con que la teoría se beneficia a ambas. Entonces, en su gran mayoría, ante esta pregunta, este foro, entonces, participaron y llegaron como a la conclusión de que ambas se benefician mutuamente. Y la última pregunta, ¿puede existir la teoría sin una realidad a la cual abordar? Entonces, pues el 100% de ustedes escribieron que efectivamente no se podía, ¿sí? Es decir, que no se puede abordar una realidad si no existieran las teorías. Bueno, entonces, por acá vamos a mirar en este momento en el chat. Vamos a mirar por acá en el chat. Bueno, no hay preguntas hasta ahora frente a esta socialización de este foro. Entonces vamos de pronto a continuar, a avanzar, porque pues el tiempo es oro. Entonces agradecerles esa participación en este foro, esa lluvia de ideas. Quise compartir con ustedes entonces esas estadísticas aproximadas de en total esa lluvia de ideas, cómo estamos y cómo esas respuestas que ustedes tuvieron desarrollar en este foro están muy relacionadas con efectivamente las lecturas que ustedes realizaron. Vamos entonces a mirar la actividad número 4, la cual está dentro de en torno a actividad de iguales y diferentes. Tenemos entonces que frente a estas preguntas, ¿qué aspectos hacen que un grupo o comunidad lleve a tener un reconocimiento especial por parte de la sociedad en general? Entonces, ustedes manifestaron en este foro que el trabajo en equipo, que el responder a las necesidades comunes, el cuidado de todos, la solidaridad, el respeto, están en torno a esta pregunta orientadora frente a este foro que se tituló Iguales y Diferentes. La otra pregunta estaba en torno entonces a qué implicaciones tiene el reconocimiento de los derechos de una comunidad. Y ustedes entonces describieron, ¿sí? Que está relacionado entonces con el bienestar para todos, con la libertad, con el desarrollo, con garantizar los derechos fundamentales de las personas, de la comunidad y con la supervivencia. También entonces tenemos que qué relación puede existir entre el concepto de vulnerabilidad y el enfoque diferencial de un grupo de comunidad. Tenemos entonces que ustedes escribieron o describieron que el concepto de vulnerabilidad se puede entonces relacionar con un enfoque diferencial o con el concepto de enfoque diferencial frente a que ellos manejan, ¿sí? La justicia, el reconocimiento de los vulnerables, la dignidad humana, las políticas aplicables a los vulnerables y la reparación. Bueno, esto en torno a estos foros de acompañamiento, estos foros que ustedes desarrollaron de la actividad número 1 y de la actividad número 2, digamos unas aproximaciones y unas estadísticas en torno a ellos. Bueno, entonces ahora quiero compartir con ustedes algunos conceptos que a manera de complemento, recuerde que hace 8 días nosotros empezamos a desarrollar y socializamos las actividades número 5 y 6. Y como en estas actividades, sobre todo en la actividad número 6, ustedes tenían que referenciarse precisamente a la página de la reconstrucción de nuestro conflicto armado y navegar y hacer una actividad en torno a esto. Entonces, para que ustedes puedan afianzar aún más los conceptos para poder realizar esta actividad, vamos a hacer una exposición muy general frente a estos conceptos que les va a colaborar para esta actividad. Entonces, decimos que en el mundo académico y profesional, las organizaciones sociales plantean la necesidad de eliminar la guerra, ¿sí? Como conflicto. Recuerde que nuestro conflicto armado se gestó más o menos en el año 45, como lo veíamos con el Bogotazo, con todo el asesinato de Gaitán y posteriormente
a nivel rural también en algunos departamentos representativos. Nos decimos entonces que posteriormente lo que puede analizar miraros tras el Estado, contemplar estrategias para la no violencia, es fundamental un hecho básico y es de reconocer que la violencia es un hecho que hace parte de nuestra realidad colombiana, está dentro de nosotros. Entonces, en este sentido, este autor, José Saramago, hace una reflexión sobre el tema de la conciencia, refiriéndose explícitamente al reconocimiento de la situación y el objetivo de reconocer la participación en ella, situación que forma parte de una nueva filosofía que pretende dominar las agendas políticas, ¿sí? Ustedes recordarán que en esa lectura o en esa revisión de esta plataforma de la reconstrucción de nuestra violencia, de nuestro conflicto armado, narra precisamente las masacres que ocurrieron en nuestro país, pero es precisamente el Estado el que debe ser garante precisamente de construir unas políticas que vayan o que apunten a que, uno, se reconozca que la violencia es un hecho y es algo innato para nosotros los colombianos, pero que también genere esas posibles soluciones para disminuirla y pues erradicarla como tal. ¿Qué hace entonces cuando hablamos de planeación territorial? Decimos que la planeación territorial es una forma participativa y de construcción de las políticas públicas desde los campesinos. Ustedes de pronto habrán evidenciado, y pues ahorita vamos a empezar el otro año el proceso de elecciones, pero una vez se posesionan nuestros mandatarios, ellos empiezan a hacer un plan, ¿sí?, de reunirse con las comunidades, reunirse con los territorios, para precisamente poder aterrizar esas políticas y ese plan por el cual ellos fueron electos. Es así como se hacen mesas de participación sectorial, mesas de participación territoriales para precisamente escuchar las necesidades en torno a las diferentes competencias y líneas de desarrollo, salud, educación. Entonces, cuando hacemos esa planeación territorial, decimos que allí también se exponen todas las necesidades de nuestros campesinos, de nuestra población, y es así como nosotros empezamos hace más o menos unos 6 años un proceso precisamente para la construcción de la paz, que hoy por hoy ya llevamos algunos años implementando este proceso de paz. Decimos que según la Ley 388 de 1997, todas estas políticas deben responder a las facultades de parcelación y edificación de la propiedad rural en torno precisamente a la tierra. Recordemos que nuestro conflicto armado tiene unos fuertes inicios precisamente en esas desigualdades de la tenencia de la tierra. Cuando nuestro conflicto nace, nuestra Colombia estaba presentes los latifundios, es decir, un solo tenedor de extensas territorios de tierra. Entonces, según esta ley, ¿sí?, la propiedad rural debe ser igualitaria, ¿sí?, y se debe otorgar precisamente con equidad y pues protegiendo también a la población más vulnerable. ¿Qué son los territorios de paz? Algo que hemos escuchado tanto en todo este conflicto armado, en el posconflicto, en las mesas de negociaciones, en todos los acuerdos de paz a los que llegaron los negociadores en La Habana, en todo el despliegue de la implementación de la justicia y de reparación. Decimos entonces que los territorios de paz es la reforma rural integral bajo la propuesta de territorios de paz que se encuentran en los territorios país donde las FARC, ha tenido, sí, este grupo al margen de la ley ha tenido influencia con procesos de tipo social donde se pueden hacer políticas públicas en área. Es así como decimos que entonces el programa Nuevos Territorios de Paz pretende apoyar iniciativas locales y regionales que promuevan el desarrollo social, económico y convivencia pacífica en regiones afectadas por el postconflicto.
por el conflicto armado y que desarrollen una mejor gestión de instituciones públicas y privadas que garanticen la democracia en una sociedad. El programa NTP, que es el programa precisamente de Nuevos Territorios de Paz, centra su atención en problemáticas específicas en estos territorios azotados por este conflicto, en el uso y la tenencia de la tierra y el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Ok, ya me salgo porque no sé qué pasó acá. Entonces, ahí ya. No sé por qué no se ve. No sé si allí. Ok, listo. Gracias. Ya. Ok, listo. Muchas gracias. Bueno, me están comentando que no teníamos visualización de las ayudas, entonces. Les comentaba que nosotros en Colombia hay un programa precisamente de nuevos territorios de paz, en donde su objetivo es precisamente centrar su atención en la resolución de todas estas problemáticas relacionadas con el uso y la tenencia de la tierra. Nuestro conflicto les comentaba que no solo es por la tenencia de la tierra, por la mala distribución, por la concentración de unos pocos en esa tenencia de la tierra, sino también en el uso que se le hace a la tierra como tal, ¿sí? Cuando o mejor, ahondado el conflicto armado con todos nuestros procesos que tenemos de la siembra de cultivos ilícitos relacionados precisamente con la coca, y todo lo que ello implica con el narcotráfico. Entonces, estos programas precisamente tienen como objetivo dar solución a todos esos conflictos relacionados no solo con la tenencia de la tierra, sino también con el uso que se haga sobre ella. No es desconocido para ninguno de nosotros los colombianos y cuando revisamos esa plataforma de la reconstrucción histórica de nuestro conflicto armado y de las masacres, cómo se gestaron en nuestros territorios colombianos, sabemos que en su gran mayoría eh, nuestros campesinos fueron desplazados, fueron asesinados, precisamente para que los grupos al margen de la red, grupos de narcotráfico se apoderaran de esos territorios. Es así como se produjo esa cantidad de masacres en todos nuestros territorios, que mal contados son aproximadamente unos 20 a 30 años de que se empezaron a perpetuar estas masacres. Bueno, dentro de las políticas públicas entonces nacen programas como estos. Esta acción política, ¿sí? Significa que se deben implementar las políticas que se construyeron en el papel, ¿cierto? Y que estas políticas que se construyeron en el papel van a transformar, ¿sí? Esas condiciones de esas poblaciones vulnerables. ¿Para qué? Para que apunten precisamente a la eliminación o la reducción, a la mitigación de la pobreza a nivel rural. De acuerdo a Hannah Arendt, que es uno de los autores, este concepto de acción política se vincula con los conceptos de mundo de la vida política y de la libertad. En ese sentido, la teoría política de este autor describe que estas condiciones para que la política tenga un lugar y se lleven o se desarrollen, se lleven a cabo la construcción de lo político, asimismo se toma como referente que la condición humana y las actividades básicas de la vida se deben activar por la labor. Es decir, la labor, el trabajo, garantiza efectivamente una vida digna, ¿sí? Un restablecimiento de los derechos fundamentales
de nuestra población. Y todo ello pues va a convocar efectivamente a que se mitiguen, ¿sí?, esos índices de pobreza, a que nuestra población y las poblaciones rurales en este caso, que han sido las más azotadas, aunque también tenemos unos fenómenos muy significativos de grandes desplazamientos y concentración de esta población en las grandes ciudades, donde también llegan en unas condiciones supremamente deterioradas, pasando pues muchas necesidades a nuestras grandes ciudades. Lo que pretende precisamente el buen uso de estas políticas, de esta construcción, de estas políticas públicas, es que precisamente se pueda mitigar todas esas implicaciones que han llevado, pues, en nuestro caso, a nuestro conflicto armado. La acción política, entonces, relacionada con el post-conflicto, debe, como tal, tener un apoyo a las víctimas, debe tener una restitución de tierras, unas reparaciones de justicia de transición, un diálogo social, ¿sí?, que se hable desde el post-conflicto, una garante o una garantía de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y arquitecto en torno también a educación. Según la Fundación de Ideas para la Paz, son conflictos, estos conflictos están presentes en la vida comunitaria, por lo tanto se pretende vivir en una sociedad sin conflictos. De igual manera, apoya los espacios democráticos y dignos en donde los conflictos se deben solucionar desde vías no violentas y que sean promotoras para el cambio social. En el papel suena muy bonito, pero pues igual nosotros los colombianos tuvimos tantas décadas, ¿sí?, de masacres, de conflictos, de muertes, cantidad de manifestaciones de la violencia, que pues en su momento parecía como una utopía llegar a un proceso de paz. En la actualidad vemos que una vez se firman estos acuerdos de paz, también en la implementación, pues aún presentan muchos conflictos. Bueno, vamos a mirar acá. Este tema de desarrollo sostenible, ¿sí?, no es más que el buen vivir, ¿sí?, el bienestar, el poder desarrollarnos como comunidades, ¿sí?, donde la pobreza sea mitigada y que esta, al mitigar precisamente la pobreza, pues sea catalizadora y sea propenda precisamente para que las comunidades se desarrollen en sana convivencia, que puedan tener entonces asegurados sus derechos fundamentales, como lo dice la Carta Constitucional, ¿sí? El primer derecho fundamental que aparece en nuestra Constitución Nacional es efectivamente la vida, ¿sí?, el derecho a la vida, y cómo ha sido vulnerada ese derecho a través de pues este conflicto colombiano que nosotros hemos tenido por décadas. Nos dice entonces que según el Departamento Nacional de Planeación, el DPN, debe dirigir, promover y evaluar políticas que impulsen el desarrollo rural y agropecuario del país a través de implementación de herramientas de planeación estratégica, formulación de los planes de desarrollo, elaboración de documentos COMPES. ¿Qué es eso de los documentos COMPES? Pues son los documentos en donde se aprueba, ¿sí?, lo financiero para el desarrollo de los diferentes planes y las diferentes políticas en una población. El tema de desarrollo rural, sí, agropecuario, el forestal, el pesqueo, proveer insumos para el diseño de modelos de intervención y diseños de estrategias que puedan aplicar a una política sectorial. Otra de las responsabilidades de este departamento del DTNP es coordinar y liderar la creación de conceptos técnicos con proyectos de ley, normas, planes, programas que sean necesarios para el desarrollo rural, agropecuario, forestal y también pesquero. Y coordinar pues también el desarrollo de todas estas estrategias de capacitación a las poblaciones, asistencia técnica a nuestros campesinos en torno a ese desarrollo agroindustrial en nuestros campos. En entidades públicas, cuando sea necesario, hacer un análisis de información que permita la adecuada planeación y seguimiento de
políticas de desarrollo rural, agropecuario y forestal. Y pues hacer efectiva todas estas iniciativas que nacen precisamente de las comunidades. Hablemos entonces pues de este concepto frente a la concentración de tierras. La concentración de la tierra para la reactivación económica e involucramiento en procesos productivos de territorios afectados por el conflicto armado. Ustedes habrán escuchado que dentro de los acuerdos de paz, efectivamente, uno de la agenda estaba relacionada con el retorno o la devolución de estas tierras a estas personas, a estos campesinos que fueron desplazados en su momento por arrebatarles la tierra. Pues las últimas estadísticas frente a esta línea y estas acciones en este proyecto de paz demuestran cómo están este compromiso y esta política ha venido quedándose rezagada, ¿sí? Entonces no han cumplido en su totalidad con esa devolución, aún persiste una cantidad de inconvenientes que para la devolución de a estos campesinos de estas tierras y pues bueno, sobre la marcha está, ¿sí? Hay unos indicadores que pues nos dicen que lamentablemente a la fecha no se ha podido cumplir con las metas de estos acuerdos de paz y que por el contrario, digamos que las metas están todavía lejos de alcanzarse. Pero pues bueno, ya se inició ese proceso, va muy lento, ha tenido muchas dificultades, todavía falta muchísimo. Esperemos que pues obviamente nuestros mandatarios, las personas que están también liderando, encargadas de poder aterrizar todas estas políticas públicas y todos estos acuerdos de paz, pues puedan tener también las herramientas para poder llegar a estas metas y poder implementar estas políticas y este acuerdo de paz que tanto, pues también sufrimientos vivenció para poderse elaborar. Bueno, voy a dejar en este momento de compartir mi pantalla. Tengo acá una dificultad chiquitica para poder mirar las preguntas que ustedes tengan, pero regálenme 5 minuticos. A ver cómo lo resolvemos acá rapidito y poder entonces no sé, me sacó. No sé si ya estoy aquí otra vez. Ok. Ok, voy a compartir entonces otra vez mi pantallita. No sé si ya ahí. No sé por qué no lo está cogiendo tan rápido. Yo creo que ahí ya. Bueno, perfecto. Y voy a pasarlo entonces muy rapidito acá para hacer entonces el resumen. Listo. Entonces, conceptos tales como planeación territorial, como territorios de paz, como la construcción de estas acciones políticas ya en torno a la construcción de las políticas públicas, la acción política ya directamente en nuestro postconflicto armado, ¿sí? Estos acuerdos de paz, la implementación de los acuerdos de paz y de esta política de restauración, ¿sí? Desarrollo sostenible, la concentración de tierras, todos estos conceptos
pues son conceptos muy, muy pertinentes para traerlos a colación precisamente a este curso de determinantes sociales del comportamiento humano. A manera de conclusión, podemos decir que nuestro conflicto armado nos ha llevado a que tengamos unas expresiones de violencia, ¿sí? De una gran cantidad de gama, lamentablemente, al interior de, pues, precisamente de este conflicto armado, con unas consecuencias en nuestras sociedades, con una memoria colectiva de dolor, con una memoria colectiva de resentimiento, con una memoria colectiva también de deseos de venganza, pero que precisamente con estos acuerdos de paz se intenta, ¿sí? Que las comunidades y en sus inicios de la implementación de estos acuerdos hace unos 3 años, 2 años largos, veíamos cómo inclusive en vía pública, ¿sí? En las plazas de los diferentes municipios afectados por el conflicto armado, los diferentes actores victimarios pedían perdón públicamente, ¿sí? Pedían perdón públicamente a sus víctimas. En una precisamente de las acciones que se han propuesto para este camino, que es un camino también muy complejo de transitar, para, digamos, rehacer, ¿sí? Esos derechos para poder construir comunidades entonces no violentas, para llegar a unos acuerdos de paz, de perdón, de restablecimiento precisamente de esos derechos a estas víctimas tan afectadas precisamente por nuestro conflicto armado. Inicialmente en estas solicitudes de perdón público, como una de las acciones, precisamente, pues los victimarios, algunos concedieron ese perdón, pero y también es muy valioso y muy respetable como también algunos de nuestras víctimas pues no accedieron precisamente a conceder a esos victimarios el perdón frente pues, a todo lo que ellos vivenciaron en torno al conflicto armado y la violencia. De igual manera quedan muchas acciones por realizar, quedan muchas acciones también por evaluar. Yo les comentaba cómo en la agenda del restablecimiento de las tierras, pues todavía estamos lejos de alcanzar las metas. Yo les comentaba también cómo, pues no sé si alguno de ustedes alcanzó de pronto a ver el video que yo les compartí de la Feria del Libro de hace un año, en donde la comunidad de Bojayá nos comentaba cómo ha sido todo su camino en torno precisamente a la construcción de sus territorios de paz frente a la masacre de hace 20 años que ellos vivenciaron. Cómo estos dos actores nos presentan entonces todo el camino, todas las dificultades, todo lo que tuvieron que vivenciar y transcurrir como comunidad para precisamente en este momento, pues el año pasado que se conmemoraron, no celebraron 20 años de esa masacre de Bojayá, ellos transitaron para que finalmente, como lo dicen ellos, pudieron enterrar a sus muertos desde la cultura de ellos, ¿sí? Restableciendo también esa memoria de aquellos que perdieron la vida en esta masacre, desde sus costumbres, desde su cultura. Entonces, en ese proceso es una acción clara, ¿sí? De cómo ellos como comunidad, en acompañamiento también por el Estado, por la unidad de reparación de víctimas, un antropólogo que estuvo con ellos todo el tiempo, casi y unos 10 años estuvieron desarrollando todas estas acciones y nos cuentan cómo inclusive pudieron llegar a unas conciliaciones a través del diálogo, inclusive con la fiscalía, ¿sí? Para que el proceso de reconocimiento y excavación de los restos de las víctimas se pudiera llevar bajo la cultura también y bajo un ritual cultural propio de ellos,
pues en negociación también con los protocolos ya establecidos para estos casos en fiscalía. Entonces es un ejemplo muy claro, ¿sí? De cómo este territorio, ¿sí? Después de 20 años, ya este año serían 21 años, han podido construir y han podido en este momento, pues, o al año pasado que ellos nos comentaban, tener un territorio de paz, ¿sí? Comentaban ellos cómo entonces empezaron a recuperar también su identidad como sociedad, a recuperar sus rituales, y que hoy por hoy, pues, pueden decir ellos, sí, que pues gozan, entre comillas, y que ese capítulo tan doloroso en su vida, no es que lo hayan olvidado, no es que deje de ser tan significativo, pero que sí han podido ellos darle un significado diferente y poder contarnos, ¿sí? Al mundo entero que como comunidad ellos se pudieron fortalecer, pudieron también salir adelante, pudieron reconstruir su tejido social a partir precisamente de este dolor. Bueno, les comenté, vamos a mirar aquí si tenemos preguntas hasta ahora. Voy a dejar de compartir. Bueno, vamos a mirar acá. Y vamos a mirar, entonces, si tenemos preguntas. Permítame en un momento. Miramos en el chat. Pues bueno, no veo acá de pronto preguntas. No las veo por acá.